Esta patología se caracteriza principalmente porque nosotros tenemos, como ya he dicho, la vía aérea superior, que sería hasta la tráquea, y luego la tráquea para abajo, la vía aérea inferior. Durante el sueño, nosotros tenemos unos músculos que nos mantienen durante el estado de conciencia la vía aérea abierta. Tenemos como dos fases del sueño. Sería como el sueño REM, ¿no? Y el sueño Sí. no REM, que es lo que más o menos lo que has dicho. Entonces, digamos que si la apnea nos corta el flujo de aire y por lo tanto nos bloquea ese estado de sueño, ¿esto en qué sintomatología se le traduce al paciente o cómo se puede dar uno cuenta? Los síntomas más clásicos y los que nos deben hacer sospechar esta patología son exactamente un paciente que ronca. El ronquido nos viene a indicar que el aire está pasando por una zona turbulenta, que no está bien abierta, que es, como digo, la vía aérea superior colapsada. Por lo que digo, estás durmiendo con alguien y de repente notas que le para la respiración. Incluso hay personas que se asustan y empiezan: Paco, Paco, Paco. Esto la gente puede no saberlo, puede no haberlo escuchado nunca, o a lo mejor de oídas, de algún vecino que la tenga, o que duerma con máquina, cosas así. Sí. Siempre alguna oída. Alguien suena siempre. Todos conocemos a alguien que duerme por lo que sea con una máquina. Ale, ¿qué es la apnea del sueño? Bueno, la apnea del sueño, a día de hoy se conoce como apnea obstructiva del sueño. Desde hace unos años que salió un consenso, ha tenido otros nombres antes, algunos sonará el síndrome de apnea hipornea del sueño, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bueno, hoy por pura casuística ha llegado a llamarse apnea obstructiva del sueño. Esta patología se caracteriza principalmente porque nosotros tenemos, como ya he dicho, la vía aérea superior, que sería hasta la tráquea, y luego la tráquea para abajo, la vía aérea inferior. Durante el sueño, nosotros tenemos unos músculos que nos mantienen durante el estado de conciencia la vía aérea abierta, pero durante el sueño, y debe ser así, se produce una atonía, sobre todo en la fase REM del sueño, que provoca que a esos músculos pues les caiga el tono. En pacientes que estén predispuestos o que tengan otros factores de riesgo, entre ellos adelanto la obesidad, pues esto se acentúa más todavía y da lo que se llama el síndrome de la apnea obstructiva del sueño a día de hoy. ¿Qué se caracteriza? Un colapso de la vía aérea superior que se traduce en apneas. ¿Apneas qué quiere decir? Que el flujo de aire disminuye y eso tiene consecuencias. La consecuencia más inmediata, pues que al bajar el flujo de aire, el oxígeno en sangre cae. Cuando el oxígeno en sangre cae, ¿qué pasa? Que el cerebro, que no quiere que muramos de esa forma tan horrible, nos despierta y hace que recuperemos un estado de conciencia, interrumpe el sueño que llevábamos hasta ahí, nos lo rompe y hace que nos despertemos y abramos otra vez esos músculos para no asfixiarnos. Eso trae consecuencias tanto a corto como a medio como a largo plazo y, en fin, podríamos tirarnos horas hablando de esta patología que es simplemente fascinante y muy poco conocida y muy infradiagnosticada a día de hoy. Porque al final, nosotros, Ale, corrígeme si me equivoco, tenemos como dos fases del sueño. Estaría como el sueño REM, ¿no? Y el sueño Sí. no REM, que es lo que, más o menos lo que has dicho. El no REM sería como el sueño más profundo, ¿no? Digamos que ese sería el sueño que nos quitaría la apnea, ¿o cómo sería? No, el sueño no REM lo diferenciamos en tres fases: fase 1, fase 2, fase 3, de lo que van de menos profundidad a mayor profundidad. La fase 3 es una fase del sueño de, digamos, una profundidad extrema de sueño, pero la fase REM no se puede caracterizar, digamos, como que es el siguiente paso de profundidad del sueño, sino que en esa fase lo que pasa es que el cerebro se organiza. Todo lo que hemos vivido en el día, en la fase REM, toma sentido, se organiza en el cerebro, lo que no sirve se elimina. Y en esa fase también algo muy característico es lo que hemos dicho antes. En condiciones normales, la atonía muscular. Hay patologías en las que eso no pasa, pero es algo patológico, obviamente. Pero en la fase REM, muy importante mantenerla porque organizamos el cerebro, nos ayuda a estar bien psicológicamente para el día de después y se organizan todos los pensamientos del día. Esa sería la distribución, digamos, más simplificada de la fase del sueño. Una fase que va de menos profundo a más profundo y luego la fase REM, que es una fase totalmente distinta y que pasan cosas que todavía no entendemos muy bien. Sí, si no recuerdo mal, era incluso la fase donde tenemos sueños y cosas así. Eso es, la donde pesadilla, eso es. donde se organizan los pensamientos, el cerebro y por H o por B terminan saliendo sueños, ¿no? Eso es. Vale. De todo lo que hemos vivido, el cerebro hace sus interpretaciones y hace que soñemos, tengamos pesadillas. Y ayuda a que consolidemos la memoria, también, Eso etcétera, es. ¿no?
Entonces, digamos que si la apnea nos corta el flujo de aire y por lo tanto nos bloquea ese estado de sueño, ¿esto en qué sintomatología se le traduce al paciente o cómo se puede dar uno cuenta a nivel usuario básico en casa que puede tener apnea del sueño? Pues como he dicho antes, podemos ir desde corto plazo hasta largo plazo. Corto plazo, quien más se va a dar cuenta es quien esté durmiendo con ese paciente. Porque, ay, Paco que ha dejado de respirar, Paco, y no sé qué le pasa. Hay gente que llega a la consulta muy asustada por eso, porque su marido, digo Paco porque es más frecuente en hombres, deja de respirar y entonces obviamente el acompañante se asusta mucho. Los síntomas más clásicos y los que nos deben hacer sospechar esta patología son exactamente que un paciente que ronca, el ronquido nos viene a indicar que el aire está pasando por una zona turbulenta, que no está bien abierta, que es como digo, la vía aérea superior colapsada. Después de eso, nos tiene que llamar mucho la atención que los pacientes hagan apnea, con lo que digo, estás durmiendo con alguien y de repente notas que les para la respiración. Incluso hay personas que se asustan y empiezan, Paco, Paco, Paco. En ese momento Paco se despierta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Paco estaba durmiendo, no se ha enterado de nada. Y luego, si nos vamos de corto a largo plazo, a medio plazo, ¿qué pasa? Pues que esa persona va a notar, uy, llevo un tiempo que no descanso bien, llevo un tiempo que yo creo que duermo bien, pero me levanto muy cansado, con dolor de cabeza, luego no rindo en el trabajo, luego incluso conduciendo me he quedado dormido o estando esperando en la consulta del médico me quedo dormido, no sé por qué, obviamente, por lo que hemos dicho. Has cortado ciclos de sueño, el sueño REM no ha llegado bien a producirse, la fase más profunda del sueño se han interrumpido por una apnea que crean que el cerebro pase a otra cosa más importante, que es despertarse para no ahogarse, y el sueño es no reparado. Eso es muy común que te diga a los pacientes, el sueño no reparado. Después, ya no iremos a hablar más a fondo de ello, pero a medio y largo plazo encontramos las consecuencias tanto que repercuten en el síndrome metabólico, como incluso se ha descrito que a nivel de cáncer, en todos los tipos de cáncer, es un factor de riesgo y también empeora el pronóstico de algunos, en fin, muchas cosas. En cuanto a, por profundizar un poco, por dejarlo claro, cuando hablamos de síndrome metabólico, estamos hablando del elenco de diabetes tipo 2, Sí. hipertensión, triglicéridos altos, colesterol alto,